La Biblia enseña que hay dos fuerzas espirituales principales operando en el mundo: la de Dios, que es buena, y la del enemigo, Satanás, que lleva al engaño y la destrucción. Por ejemplo, en Jeremías 29:11, Dios dice que sus pensamientos para nosotros son de paz, de bien y de esperanza. Cuando una persona camina cerca de Dios, vive en santidad y en comunión con Él, experimenta una energía divina que trae paz, fuerza y claridad. Por otro lado, Efesios 2:1-3 nos explica que aquellos que viven lejos de Dios están bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, una referencia a Satanás. Este opera energéticamente en los que desobedecen a Dios. Es decir, hay una influencia espiritual maligna que afecta a quienes rechazan la luz del Evangelio y optan por vivir según sus propios deseos y pasiones. En 1 de Juan 5:19 se dice que el mundo entero está bajo el maligno. Esto significa que Satanás ejerce una influencia significativa sobre los sistemas del mundo, incluyendo gobiernos, medios de comunicación y movimientos culturales. Él utiliza mentiras y engaños para desviar la atención de la verdad de Dios. Esto nos conecta con el tema de los drones y los ovnis. Estos fenómenos pueden ser parte de un gran engaño espiritual diseñado para confundir y distraer a las personas. Los ovnis, por ejemplo, podrían ser materializaciones de entidades espirituales malignas que buscan imitar o falsificar eventos divinos, como el regreso de Cristo o el arrebatamiento de la Iglesia. Los gobiernos están utilizando estos fenómenos para manipular la percepción pública. La repetición constante de temas como los drones o los ovnis en los medios genera miedo, incertidumbre y especulación. Este patrón es similar al de las pandemias u otros eventos globales, donde se repite un mensaje hasta que las masas lo aceptan como verdad, incluso si no tiene fundamento sólido. Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos habría engaños y señales falsas. Mateo 24:24. Por eso, cuando vemos cosas que parecen inexplicables o fuera de lo común, como supuestas invasiones extraterrestres, debemos buscar respuestas en la Biblia y no en teorías humanas. En lugar de dejarnos llevar por el miedo o la incertidumbre, la Biblia nos invita a buscar la verdad en la palabra de Dios. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Esto significa que hay una dimensión espiritual detrás de muchos eventos terrenales que parecen incomprensibles. Nos vamos ahora con los famosos drones, ¿verdad? Porque estas últimas apariciones en el cielo, aquí vemos claramente otra vez lo que estoy compartiendo en este momento, de la forma o la energía que hay, así como hay una energía de Dios, que Dios dice, Jeremías 29:11, mis pensamientos para ustedes son de bien, para darles el bien que esperan, y la energía que tenemos los cristianos cuando vivimos cerca de Dios, cuando caminamos en santidad. Esta misma energía opera de forma contraria en seres humanos que han rechazado la luz y el Evangelio de Jesucristo. Vemos nosotros claramente que esta dimensión espiritual de maldad de Satanás, ¿de qué forma opera? Veamos el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice así: y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvimos. O sea, esta era nuestra manera normal de vivir pecando y sin tener conciencia siquiera de que lo que estábamos haciendo nos remordía, ni teníamos arrepentimiento. Siguiendo la corriente de este mundo, o sea, el mundo lleva una corriente de arriba hacia abajo, bíblicamente, conforme al príncipe de la potestad del aire. Escuchemos esto con mucha atención. El espíritu que ahora opera. Por favor, los que están escuchando, en tu Biblia apunta a la palabra opera, es la palabra energema. Es la palabra energía en el castellano. Entonces, hay una influencia que está energetizando, una energía que opera en los hijos de desobediencia, en lo cual también nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, vemos claramente que en 1 Juan 5:19 también, que Satanás tiene el control del mundo entero. Entonces, los ovnis ya vimos que son una materialización de la energía, donde los ángeles están tratando de imitar
que los extraterrestres vienen al mundo, etcétera, etcétera. Y ahora los gobiernos, aprovechándose de estas apariciones de ovnis, están comenzando a lanzar drones en el espacio, porque es lo que son, es una trampa del gobierno para poder realmente comenzar a imitar cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, también energetizados por entidades malignas, de que vinieron y nos sacaron completamente, y comprobar que realmente está teniendo una invasión extraterrestre. La Biblia nos advierte sobre un tiempo en el que aparecerán señales y prodigios engañosos para desviar a las personas de la verdad. En Mateo 24:24, Jesús dijo: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». El proyecto Bluebeam parece encajar en este patrón profético al utilizar tecnología avanzada, como hologramas y manipulaciones mentales, para confundir a las personas y alejarlas de la fe verdadera. Las tres fases del proyecto Bluebeam. Fase 1. Se pretende desacreditar la Biblia y otras creencias religiosas a través de supuestos descubrimientos científicos y arqueológicos. Por ejemplo, se atribuyen construcciones antiguas como las pirámides de Egipto, Machu Picchu, a extraterrestres, en lugar de reconocer la mano divina en la historia de la humanidad. Se podrían fabricar descubrimientos que contradigan la Biblia, intentando socavar la fe de los creyentes. La Biblia nos advierte en 2 de Timoteo 4:3-4 que en los últimos tiempos las personas preferirán creer en fábulas y doctrinas falsas, abandonando la verdad. Fase 2. Simulaciones holográficas en el cielo. Utilizando tecnología avanzada, se proyectarían imágenes de deidades, figuras religiosas como Cristo o incluso ovnis en el cielo. Estas simulaciones se adaptarían a las creencias culturales de cada región para engañar a las personas de manera más efectiva. La intención sería hacer creer que estamos presenciando un evento sobrenatural, preparar psicológicamente a la humanidad para aceptar un líder único o una figura mesiánica falsa. En 2 de Tesalonicenses 2, 9-10, se menciona que el anticristo vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos, engañando a quienes no aman la verdad. Fase 3. Manipulación de ondas cerebrales. La fase más peligrosa implica el uso de tecnología para influir directamente en las mentes de las personas, alterando sus pensamientos y emociones. Esto podría usarse para inducir miedo, confusión o sumisión, manipular a las masas para que acepten un sistema mundial unificado. En Apocalipsis 13:16-17 se describe cómo el sistema del anticristo impondrá un control total sobre la humanidad, incluyendo la capacidad de influir en las decisiones de las personas. Como cristianos, debemos recordar que Satanás es un maestro del engaño. En Juan 8:44, Jesús lo describe como el padre de mentira. Por eso, debemos estar espiritualmente alertas y no dejarnos engañar por lo que vemos o escuchamos. Todo esto lo podemos comprobar, lo que estoy diciendo, con el proyecto Bluebeam, que significa el rayo azul. Al principio de este proyecto se calificó, como siempre, no es una teoría conspirativa, y esto es un proyecto del Bluebeam en el que algunos gobiernos y organizaciones como la NASA están desarrollando, escuchemos con cuidado, tecnología para simular eventos religiosos o extraterrestres con el fin de establecer un gobierno mundial. Hace poco hicieron una aparición de la persona de Cristo en el cielo por medio de hologramas, para que nos demos cuenta a dónde ha llegado la tecnología. Ahora, veamos las tres fases rápidamente de este proyecto para que tengamos una información adecuada y concreta de lo que realmente está detrás de los drones. Este proyecto tiene tres fases. Número 1, desestabilizar, escuchemos, las creencias religiosas. Van a comenzar a usar supuestos descubrimientos. Ya descubrimos unas tablas que contradicen a la Biblia. Descubrimientos arqueológicos. Las pirámides de Giza, las pirámides de Machu Picchu, las de Stonehenge en Inglaterra, son la obra de extraterrestres, porque ya científicamente arqueólogos, paleontólogos, antropólogos han podido corroborar que es imposible que estos megalíticos, ¿verdad?, o megalitos hayan sido obra del ser humano. Imposible. ¿A quién lo atribuyen?
a los extraterrestres. Ahora nosotros sabemos que no son extraterrestres, son ángeles caídos operando acá. Vemos en segundo lugar las simulaciones holográficas en el cielo. Una tecnología avanzada con hologramas. Va a ser utilizada para proyectar imágenes de deidades, de dioses como de Cristo, de ovnis naturales en el cielo, adaptadas a las creencias religiosas y culturales de diversas culturas del mundo entero. Esto va a manipular a las personas para aceptar a un líder único. Y finalmente, manipulaciones, esto es lo más peligroso, de ondas cerebrales. Todo esto que estoy diciendo no son conspiraciones, no son teorías, es una realidad, damas y caballeros, santos de Dios. La Biblia nos advierte en 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Esto significa que Satanás utiliza distracciones y mentiras para mantener a las personas alejadas de la verdad. De manera similar, los gobiernos y poderes mundiales pueden usar crisis fabricadas para justificar leyes que limitan libertades o imponen control. La tecnología moderna, como los drones, los teléfonos inteligentes, el 5G y el Internet, se presenta como una herramienta de control. En momentos críticos, como durante la pandemia, se han implementado medidas que restringen libertades bajo el pretexto de garantizar seguridad o salud. Esto se relaciona con el concepto de crear crisis para justificar leyes que violan derechos básicos. En este contexto, las apariciones de drones cerca de instalaciones militares estratégicas en Estados Unidos no parecen coincidencias. Estas áreas suelen ser de alta vigilancia y relevancia, y los eventos que ocurren ahí podrían formar parte de agendas más amplias. Primera de Pedro 5:8 nos exhorta a estar sobrios y vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, debemos estar alerta ante todo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque no todo es lo que parece. A pesar de la confusión, el temor y los engaños del mundo, los creyentes no están en tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5:4-5 dice: «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día». Esto significa que tenemos discernimiento espiritual para comprender los tiempos en que vivimos y no dejarnos engañar. La Biblia también nos asegura que los que han sido lavados por la sangre de Cristo tienen una esperanza gloriosa, la segunda venida de Jesús. Este evento marcará el fin de todo engaño y el establecimiento del reino eterno de Dios. Es claro también, pues, ¿verdad?, que existe una trampa bien planeada. Al ver estas cosas, ¿por qué muchas gentes dicen: oigo voces que me quiero matar, oigo voces como el que mató a John Lennon? El famoso grupo de los Beatles en Inglaterra. Estaba en su departamento y vino este muchacho de Hawái, que en Hawái oyó voces que fuera a Nueva York a esperar a John Lennon para que lo matara. Estas voces, ¿de quién eran? Pues de voces de estas entidades espirituales que, repito, operan a través de ondas cerebrales. Entonces, cada vez que algo se repite continuamente, repito, atrae nuestra atención, incertidumbre y temor. De esta manera los gobiernos ahora, ¿sabes qué? Van a establecer leyes para comenzar a restringir el espacio aéreo. ¿Para qué? Para que ya no cualquier dron vuele en el espacio, de cualquier asunto que les convenga intervenir, controlar, iPhones, Internet, G5, como lo enseñaron y lo practicaron en la pandemia. Los gobiernos crean crisis para decretar leyes que violen sus propias constituciones. Todas estas supuestas apariciones de los drones, principalmente en las costas de Estados Unidos, es donde se encuentran las más grandes instalaciones militares, donde se encuentran los principales aeropuertos. ¿Coincidencia? ¿Y por qué a finales de este año, cuando falta muy poco para que entre Trump a la presidencia? Algo está completamente detrás de la cartera de ahorita todavía del gobierno de Estados Unidos para tratar de hacer algo en el mundo antes de que pueda Trump entrar a controlar la Casa Blanca en Estados Unidos y Norteamérica.